ocurriría? Si hubiera amor, todos se preguntarían, a ver, ¿qué es lo más justo? ¿Qué es lo que debemos hacer que no perjudique al otro? ¿Qué es lo mejor para nuestro país? ¿Qué es lo mejor para nuestros ciudadanos? ¿Qué es lo mejor para los controles y los poderes políticos y para el gobierno de un país que tiene que evolucionar, que tiene que salir de una crisis económica? ¿Qué es lo mejor para todos? Si eso se manifestara en amor, no habría conflictos, no encenderíamos la tele y los veríamos todos matándose vivos y cagándose la madre el uno del otro. Y no veríamos que es que parece que no vamos a salir por ningún lado, porque la sensación que da cuando se montan estos desbarajustes es que no hay salidas, que el país se va a la mierda, porque es que no somos capaces de ponerlo en orden. Esa sensación, eso es angustia, eso le genera a la gente temor. Ese temor, ese miedo le aparta del amor. ¿Cómo vas a amar tú a tu vecino si lo que estás poniendo en la tele y es viendo que te están destruyendo tu país y que no tienes remedio, que no te van a sacar de la crisis económica, que vas a perder tu trabajo, que no vas a poder llevar a tus hijos a un colegio digno, que no vas a poder jubilarte dignamente con un ingreso suficiente para vivir? ¿Cómo vas a movilizar amor si lo que estás es acojonadito vivo? Si es que ponemos la tele y nos cagamos de miedo. Pero no nos obligan a poner la tele. Bueno, pero no te digo el poner la tele, puedes leer el periódico, puedes leer... o ver las noticias en internet. Eso es. Entonces, bueno, que puedes vivir ausente de la realidad. No, de la realidad no, puedes vivir sin escuchar la tele. No, tú puedes vivir ausente de la realidad, ausente completamente. Tú puedes dejar que el mundo ruede y no querer saber nada de lo que pasa. Tienes todo el derecho del mundo. Eso es una política para vivir en paz. Si tienes los recursos para ser autosuficiente. Si no los tienes, tienes que necesariamente impregnarte del mundo porque tienes que sobrevivir y tienes que jugar al juego. No sé si he puesto esto en vibración, que otras veces no lo hago y antes de que la caguemos lo voy a hacer bien. Entonces, si tú tienes recursos para salir adelante, entonces tú te puedes ausentar de la presencia de lo que sucede a tu alrededor porque tú eres autosuficiente y puedes permanecer en tu estabilidad psicológica, emocional, económica, social y ya está. Pero una persona que a lo mejor no tiene recursos, que no tiene ingresos, que tiene hijos, que tiene que educarlos, que vive en un entorno social del cual depende, está en contacto con esa realidad. Y yo no te digo, tú muy bien has objetado que no tienes por qué poner la tele, estoy de acuerdo, puedes no poner la tele, pero tienes que estar en contacto con la realidad, o leer el periódico, o mirar en internet, o ver las noticias, o escuchar a la gente que te las cuenta, porque si sales a la calle, la gente te va a decir, pues mira lo que pasa. Pero si estás en contacto con esa realidad para intentar tener una manera de supervivencia... Claro, es que yo parto de la base de que la tele no te va a contar nunca la realidad. Es al revés, te va a confundir. Te va a meter de todo para desorientarte. Te va a meter el miedo para cocinarte. Y entonces en la tele yo no voy a encontrar nunca nada bueno. No voy a encontrar nada bueno porque no tienen ellos interés en que yo despierte. Al revés, tienen interés en que yo siga dormido. Y todo lo que me van a contar en la tele es las verdades oficiales famosas, el pensamiento único. Y eso en la tele, es decir, no hacen otra cosa, es la herramienta que tiene el poder para eso. Le has pasado, pásale... Y para vivir la realidad, no hace falta... Está la luz verde encendida, ¿no? Seguir la corriente que nos manda. Podemos recurrir a otras personas que no están vale, en el sistema, ¿cómo sugieres tú? A ver, el 90% de la gente acude... Está la lucecita verde encendida, ¿no? José Antonio, muchísimas gracias, eres muy amable por pasárselo. ¿Cómo sugieres tú entonces que si para mantenerse en contacto con esta realidad la herramienta adecuada no es la televisión, cómo sugieres tú permanecer en un entorno social y en un entorno económico, pues eso, de un grupo social y cultural, encajando dentro de las piezas de ese puzzle? ¿Cómo sugieres tú estar informado de lo que sucede? Bueno, yo reconozco que tengo una posición cómoda porque no tengo que ir a buscar el trabajo. Bueno, yo me busco las noticias en otros lados, más independientes también, que no vengan directamente de donde... Como por ejemplo... Por ejemplo, viendo unos programas que para mí son más independientes y dicen más realidades que lo que te están contando en televisión española o en todos los canales que al final te están contando lo mismo en la televisión. Sí, pero perdóname que sea tan curioso porque me interesa mucho a mí personalmente. ¿En redes sociales lo ves?
Sí. En Facebook o cosas así. Sí, sí, en Facebook, donde te las noticias, en YouTube, no sé, yo veo otro tipo de noticias que, bueno, pueden ser más también, más en mi línea, pero yo creo en eso que me están contando por los hechos, no por que me lo estén contando, porque yo veo hechos y cuando me cuentan otras historias, digo, esto no concuerda, hago mi propio análisis. Y luego yo elijo lo que creo que es la realidad. Hombre, porque nos está viendo confundir claramente la televisión sobre todo. Yo creo que todo el mundo hace lo mismo, que todo el mundo hace su propio juicio en función de la información que recibe. Bueno, no todo el mundo. Claro, pero a ver, yo por ejemplo escucho muchas veces que para estar informados se ven todos los canales de la televisión, para estar informados se escuchan todas las cadenas de radio y para estar informados leen todos los periódicos del mundo. Yo digo, pues yo no tengo tiempo para hacer eso, pero es que encima lo que yo veo es que todos esos aparatos pertenecen al mismo sistema y todos te van a contar las mismas mentiras. Además te las dicen casi literal, todos son mentiras eso. Entonces, como ella dice, en YouTube, por ejemplo, yo encuentro personas que no están en el sistema, que no dependen del sistema, que son valientes y que les da igual. No dependen del sistema. Claro, no dependen del sistema, que les da igual lo que piensen los demás porque él no está en el aparato. O sea, no le pueden quitar, digamos, no sé cómo decirte, no le pueden retirar de su empleo, por ejemplo. ¿Entiendes? Le pueden quitar el canal, sí, lo pueden, pero crean otro, no pasa nada. Entonces, esas personas para mí son más creíbles. Y luego lo que dice ella también, yo escucho a Sánchez que se te diga, a mí no me resuena nada de lo que dice. ¿Entiendes? ¿Escuchar a qué? A Sánchez, por ejemplo. Al presidente. Y si luego escuchas a otras personas y resuenas con lo que dicen. Entonces eso es lo que dice ella, que al final no tenemos otro remedio más que creernos lo que queremos creernos, eso es verdad. Pero si solo vemos una parte, si solo vemos el pensamiento único, de ahí no nos van a sacar ninguna. Pero al final nos estamos informando, aunque sea pero ¿qué emoción nos causa? Lo que es importante saber es qué emoción nos causa la información que el mundo os está dando. O sea, quiero decir, no importa cómo elegimos cada uno de nosotros, saber cómo nos relacionamos con el entorno que tenemos. Cada uno elige una manera distinta, ¿de acuerdo? Y mira, me acabáis de explicar varias interesantísimas. Yo, por ejemplo, las utilizo todas también. Bueno, Facebook no, porque no tengo Facebook, pero sí veo en YouTube, por ejemplo, cosas de Carrillo, por ejemplo, o de otros muchos. Sí que veo cosas de YouTube, sí que veo mensajes que me mandan, sí que veo cosas utilizo este tipo de medios de información también. Entonces yo cojo de todo, oigo la radio, oigo mucho radio también, a veces veo noticias, tal. Todo esto cada uno elige su manera. Otros leen periódicos, yo leo, por ejemplo, mucho en internet, noticias que se ofrecen por internet, veo una agencia de noticias continuamente. Bueno, entonces yo elijo muchas fuentes de información. Yo lo que os pregunto es, eligiendo, y da igual la forma, el modo en que cada uno de vosotros elige relacionarse con ese entorno, ¿qué emoción os provoca la situación que tiene el entorno con respecto a vosotros? ¿Qué emoción os provoca? O sea, ¿os causa preocupación? ¿Os causa miedo? ¿Os causa alegría? ¿Os causa felicidad? ¿Os causa satisfacción? ¿Os causa orgullo? El entorno que tenemos en el que nosotros, por circunstancias culturales, hemos nacido aquí, ahora, sociales, culturales, las que tenemos, aquí estamos nosotros. Este es nuestro entorno y esto es irrevocable, porque nos ha tocado este. Mi pregunta es, ¿qué emoción os causa cuando recibís toda esa información desde ese entorno hacia vosotros? Bueno, a ver, cuando la recibía, o sea, si no la recibo es porque todo eso, cuando lo escucho, digamos, de cuando en cuando, esporádicamente, es sorpresa y curiosidad. Sorpresa. No te causa ningún tipo de temor, ni preocupación, ni sé que hay que confiar en la vida primera, y un poco lo que dices tú, pero yo creo que yo lo practico. Vale. ¿Y los demás pensáis igual? ¿No? Yo, mira, respecto a lo que comentabas, yo creo que tú estás en una posición de poder elegir solamente determinadas informaciones y no elegir otras o las generales o tal, porque tú estás muy bien respaldado, que tú mismo lo has dicho. Tú no tienes por qué estar en un trabajo que tienes que moverte o... No, él tiene un ingreso fijo, cómodo, garantizado y asegurado. Tú puedes perfectamente aislarte de la realidad. Bueno, de la realidad no, es que no estoy de acuerdo con eso. Es que para mí la realidad es la otra. Bueno, esto es una mentira. El entorno, digamos. Exacto, tú te puedes desconectar
entorno porque tienes ese Sí. privilegio. Pero sin embargo, si tienes que tener un trabajo, alimentar a unos hijos, en fin, pues yo pienso que tienes que estar muy pendiente de todo tipo de noticias, incluidas las de la Yo televisión, para estar un poco al día, porque ¿qué pasa en YouTube? Sí, bueno, Oyes una información de una cosita. vale, hemos ubicado dos formas de enfrentarse al entorno. Una, con una autosuficiencia que te permite ser inmune, y otro, con una dependencia que te exige estar al tanto del entorno. Pero yo sigo volviendo a la misma pregunta, y enseguida, Eva, que es, ¿qué emociones nos provoca lo que ese entorno genera sobre nosotros, sobre nuestras vidas? Perdona, Eva, ¿sí? ¿Qué ibas a decir? No, desconectar de la realidad, yo no desconecto de la realidad, es que creo que lo que estoy viendo es la realidad, no lo que me están contando al revés. Yo estoy de acuerdo con ella. Pasadle el micro para allá. Yo estoy de acuerdo con ella también. No sé si me entiendo, que igual estamos hablando de otra cosa, que sí, eso, O sea, tú crees, yo le doy la razón. No, yo además soy al contrario, o sea, yo estoy continuamente a ver qué pasa, o sea, para empaparme, por eso, Claro, de yo- la realidad, pero de lo que yo creo que es la realidad. Claro, y cuando detectas esa realidad, ¿qué emoción te provoca el entorno? Pues mira, depende, el día depende de lo que me estén contando, porque de repente siento mucha ira, Sí. algunas veces de las mentiras que veo y que son palpables, otras desasosiego porque digo, bueno, la cosa no va tan mal como la están pintando, no es para tanto ni es así, pero es que, no sé. Vale. ¿Os dais cuenta que en el fondo, y tú estás también de acuerdo, Rosa, A mí me provocaba la televisión y las noticias, lo que me provoca es mucha angustia. angustia? Mucho tristeza muchas veces, rabia, impotencia, y lo que he hecho es dejar de ver la tele. Vale. Hace mucho que he dejado de ver la tele. Veo cositas puntuales, hago de radio, hago de internet y estoy mucho mejor. No Vale. tengo ese agobio. Y entonces la emoción que sientes respecto al entorno ahora es que cuanto menos información tienes del entorno, mejor estás, pero cuando recibes la información del entorno te sigue provocando esas emociones. Sí. Es que lo que quiero que veáis entre todos, que todos, cada uno lo ve de una manera distinta o lo siente de una manera distinta, es que el entorno en el que vivimos nos causa temor. El entorno en el que vivimos, en cuanto te relacionas con la información que ese entorno te proporciona, está completamente opuesto al amor. Pero Es que provoca temor. Es que a mí no me pasa eso, o sea, yo no siento temor. A mí me parece que este planeta es amable. Pues la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania es un montaje. La guerra de Ucrania no es un país contra otro. Es una batalla que se está librando, que la están librando los que están encima de nosotros, los que de verdad mandan. Es una batalla que están librándola ahí. Está muriendo, ¿sabes? O sea, el motivo, ella te está hablando del sufrimiento que causa y tú estás hablando del motivo. El motivo es irrelevante. Que el motivo sea porque se pelean dos países o porque, como tú dices, hay intereses socioeconómicos de alguien muy poderoso que quiere controlar la energía en el mundo, eso es irrelevante. El resultado es el que dice ella, es el sufrimiento. El sufrimiento, el dolor y la muerte. Claro, pero a eso... Pero como no cambiemos nosotros... Ahí vamos, ahí justo. Claro, ahí justo. Si te fijas, tú puedes ausentarte de la realidad, pero si la observas tal como es, la realidad causa miedo. La realidad no causa amor, que es por lo que tenemos el mundo que tenemos, porque la gente no elige por encima de todo vivir en amor y compartir ese amor, sino que elige vivir en comodidad, en lujo, en poder, en control, en soberbia, en fama, en prestigio. No, perdón, evidentemente. Evidentemente. Claro, evidentemente. Pero de lo que se trata es de por qué el mundo está como está en base al comportamiento de ciertas mayorías. Evidentemente, tú te vas al Tíbet y la mayoría allí, el originario del Tíbet, ¿no? Porque sabéis que el Tíbet fue ocupado por China y es un conflicto político como tantos otros. Pero hay determinados países donde la conciencia de amor, por social y culturalmente impuesta, es más poderosa que en otros. A nivel global, en el planeta, lo que sucede es que cuando observamos nuestro entorno, hay miedo
hay ira, hay temor, hay preocupación, hay inquietud, hay ansiedad y no hay amor. Y por eso se manifiesta un mundo, pero a ver, estamos hablando de la mayoría. Estamos hablando de una mayoría. Ese es nuestro trabajo, el cambiarlo. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Claro, eso es. Y además no solo eres libre de hacerlo tú, sino que si tú lo haces de la manera clara y evidente en que el mundo lo ve, influye en que otros también lo pueden hacer, porque se sienten capaces de poder hacerlo. Entonces tú dices, a mí el mundo me priva, me quita, me roba, me miente, me engaña, me estafa, pero yo sigo eligiendo el amor. A mí me abusan, me machacan, me atropellan, pero yo sigo eligiendo el amor. A mí me engañan, me roban, pero yo sigo eligiendo el amor. Al fin, todos somos libres de elegir aquello que queremos. Y el mundo está como está porque todavía no hay una mayoría de personas que por encima del temor, del miedo a lo que otros están haciendo, atrapados en esa debilidad, de lujuria, de vicio, de comodidad, de ostentación, de opulencia, de fama, de poder. Aparte de esa gente, no hay suficiente para contrarrestarlo. Si hubiera más gente manifestando amor, irradiando amor a su alrededor, que hiciera que los que le ven se dieran cuenta de su propia miseria y eligieran el amor, porque es mejor vivir en el amor que vivir en la miseria. Perdón, a lo mejor la gente no lo entiende, pero os aseguro que cuando yo he vivido atrapado en mis debilidades, he sido mucho menos feliz que cuando ha habido los momentos espontáneos de mi vida en los que he manifestado amor sincero. Esos momentos espontáneos de mi vida me han hecho mucho más feliz. Por lo tanto, en primera persona puedo decir, si yo me dejo atrapar por esos momentos de amor de mi vida cada vez con más frecuencia y me aparto cada vez más de los momentos de miseria en los que busco mi comodidad, mi desidia, mi soberbia, mi avaricia, claro que voy a estar mejor. Y si yo estoy mejor y los que me rodean lo ven y aprenden a estar mejor, el mundo va a ir cambiando. Pero todavía no sucede. ¿Qué va a pasar esta Navidad? ¿Qué va a pasar esta Navidad? Elige ser feliz en lugar de tener otro. No, mirad en cada casa. En cada casa. A ver, yo sí puedo comentarlo. Fíjate, tú insistes en que el problema es el amor. Yo creo que es un problema de ego, ¿eh? Te voy a poner una... Sí, es que es lo mismo, es la misma cosa. Donde hay ego no hay amor. Vale, pero igual la gente, si tú lo dices, o sea, sabes que deberíamos empezar a luchar cada quien contra nuestro ego. Y claro. Tú solo consigues tu amor. Claro. Efectivamente. Ahí le has dado. Es que el amor... Yo os voy a poner un ejemplo que me pasó a mí, para que veáis cómo es el mundo en un pequeño grupito de unos asuntos, donde estábamos, era un grupo de 400 personas, todas tenían el mismo problema. Bueno, pues de esas 400 personas había dispuestas a trabajar gratuitamente para solucionar ese problema, ¿eh? No era para la paz del mundo, no, era para un problema que tenían, pero tenían que hacerlo y ponerse a trabajar. Esas 400 personas, si se hubiesen puesto de acuerdo y lo hubiesen hecho todas de esa forma, el problema hubiese estado solucionado. Pero ¿qué pasa? Que de esas 400, 40. solamente 80 trabajaban. Y las demás decían que esos gilipollas trabajen para nosotros, que nos vamos a aprovechar del esfuerzo de ellos, porque yo soy más listo, soy más estupendo y ese es más tonto y me voy a aprovechar de su trabajo. Y eso es lo que ocurre en nuestra sociedad hoy en día, que tenemos el ego tan asquerosamente instalado en nuestro corazón, que nos impide ser generosos. Pero fíjate, estás diciendo lo mismo. Estás diciendo que el temor de esa gente a ser abusado hace que ellos abusen. Estás diciendo que la carencia de amor, la falta de amor por no servir a los demás hace que ellos no quieran ayudar y no colaboren. Estás diciendo que lo que se manifiesta en ellos es su ego en vez de manifestarse su presencia, su ser. La presencia de ser, el observador que hay en nosotros,
que identifica el pensamiento y el diálogo de nuestro ego, eso es puro amor. El ser espiritual, el ser esencial, el ser que da vida, la conciencia, la superconciencia que habita en nosotros, eso es amor. Pero cuando nuestro ego se apodera y toma control de nuestra vida, nos vemos abocados a esa búsqueda del abuso, del poder, del control, de la supuesta soberbia de ser más inteligente, de ser más poderoso, de ser más capaz. Entonces, por eso os he hecho la pregunta de qué va a pasar esta Navidad. Lo que sucede todas las Navidades en nuestro mundo, en este mundo occidental, es que un montón de gente que supuestamente tiene una relación o un vínculo que se basa en el amor y que no lo fortalece ni lo practica durante todo el año, se ve abocado ficticiamente, de manera hipócrita, a que en determinadas fechas toca representar esa farsa y fijar el objeto de la farsa en la relación no es el problema. Es que como no nos vemos todo el año, es que mis cuñados son gilipollas, es que no sé qué. No, el fondo de la cuestión somos nosotros. El fondo del problema somos nosotros. Fijaros hasta qué nivel esto es importante y ocurre con tanta intensidad a nivel social que sale ya en todos los telediarios. ¿Cómo hay que comportarse en la Nochebuena cuando estás con la familia? No hables de política, no hables de deportes, no hables de tu equipo favorito, no hables de religión, no hables de no sé qué. A ver, si salen todos los noticieros de prensa, de radio, televisión y se hace notorio a nivel social, es porque es un problema social, que gente que tiene un vínculo familiar o un vínculo de algún tipo y que no lo practica durante todo el año, en un solo día pretende aparentar un amor que no tiene y que no siente de manera ficticia, y eso genera conflicto per se. Ese simple compromiso, esa simple necesidad es fuente de conflicto. Eso es lo que quiero que veáis. ¿Lo sentís vosotros? ¿Os pasa a vosotros? Yo no quiero enfocarme en eso. Yo soy el cambio. Yo tengo que ser el cambio que quiero ver en el mundo. Pues voy a empezar por mí. Eso es lo que acabo de decir. He dicho que el problema no está en el otro, está en ti. El problema está en cómo tú... Pero no digas en nosotros, en mí. Está en mí. Evidentemente. Todo está en mí. Y yo en primera persona debo decir que durante muchos años de mi vida, cuando eso sucedía, yo he sido el culpable de todos los conflictos que yo he tenido con todos mis entornos, siempre. Porque soy el que no le pone el amor suficiente al entorno para que pase lo que pase en ese entorno, yo pueda seguir manifestando el amor. Si yo me quedo atrapado en mi ego y cuando alguien me dice una sandez, digo, yo no me trago esta sandez porque no me da la gana, porque yo soy estupendo y a mí sandeces no me dice nadie, pero tú como me dices esta gilipollez, esto que estás diciendo no tiene sentido. Claro, una persona con la que tú no estás durante todo el año y que además tiene la poderosa capacidad de decir sandeces, te las dice ese día, a esa hora, en ese momento, y tú, atrapado en tu ego, explotas en una situación que puede ser más o menos conflictiva, depende de cómo tú la manejes. En general, hombre, nadie mata el día de Nochebuena a ningún familiar, pero se emprenden muchas discusiones. Bueno, sí, algún muerto puede que haya habido, pero lo habitual no es que lo mates, pero sí que se emprenden muchas discusiones. La cuestión es, yo estoy cualificado para que pase lo que pase en mi entorno, en ese entorno con esas personas que no veo nada más que cada cierto tiempo, sean como sean, hagan lo que hagan, digan lo que digan, yo puedo poner suficiente amor ahí como para yo seguir siendo esa fuente de amor que evite cualquier tipo de conflicto. Poder puedes. ¿Y lo hace la gente? La gente no debe importarte. La gente eres tú. Bueno, vale, ya hemos conocido tu parecer, que tú pones amor y que tú lo resuelves con mucho amor. El mío, que yo he sido bastante incapaz durante la mayor parte de mi vida, veremos estas Navidades cómo se me dan, si soy mucho mejor que otras, porque yo, por ejemplo, llevo tres Navidades ahí un poco en el limbo, por lo del tema del COVID y todo esto. Pero los demás, ¿cómo lo veis? ¿Cómo os enfrentáis a ello? Yo el mayor problema que tengo es mi ego. O sea, yo primero tengo que bajar
ser mucho más humilde, bajar mi ego a un nivel lo más bajo posible, y entonces creo que... Tu ego va a estar siempre ahí, no es tu enemigo, forma parte de ti. Tú lo estás dando Claro. Si tú eres... Sí, ya lo sé que es importantísimo, pero vamos, me cuesta mucho y me tengo que... Hay una vocecita dentro de mí que me dice, cuidado, ahí está el ego. Entonces yo trato de... Claro. Ese es el... Trato de bajarlo, entonces ahora, una vez que ya controle mi ego, pues ahora procuraré que lo que salga después de reducir el ego es el amor. A ver, el poder... Yo creo que lo voy poco a poco intentando. El poder reside en reconocerlo. En cuanto lo reconoces, lo desactivas. Es decir, cuando tú, en una conversación en la que alguien te está atropellando, enfrentando, cuestionando, en cuanto en esa conversación tú observas tu reacción, al observar la reacción, tienes presencia, ves la presencia del ego y tienes capacidad de desactivar esa reacción. Porque tú dices, pero paras ahí y dices, cuidado, que me estoy poniendo negro porque esto es el ego mío que no soporta que le estén diciendo tal porque sabe que esto es una tontería, esto no es verdad. Y como es mentira, me ofende. ¿Pero por qué me va a ofender la mentira? Si yo ya sé que es mentira. Quien no lo sabe es el otro. Quien se equivoca es el otro. ¿Qué necesidad tengo yo de demostrar al otro que se equivoca? Cuando mi problema soy yo, más allá de mí, en este mundo no existe ninguna otra cosa. La única responsabilidad que yo tengo es controlarme a mí mismo. El resto del planeta, el resto del universo, el resto de las galaxias siderales son responsabilidad de cada ente que ocupa espacio en ellas. Mi única responsabilidad es mi espacio, el mío. Yo, aquí. Yo tomo control de que me estén diciendo verdad, mentira, insulto, aprecio, desprecio. Me digan lo que me digan, yo tomo control de que eso a mí no me debe perturbar. Y recordad el Bhakti Yoga, el versículo 15 del capítulo 12, en la fama y en la infamia, la ecuanimidad es lo que él aprecia. Y esa ecuanimidad es la capacidad de observación del ego. Cuando tú observas el ego, puedes ser ecuánime, porque al observar tu reacción en el ego, la controlas y la inhabilitas. Yo lo veo y no hacerle caso. Yo creo que lo dices muy bien. Lo dices muy bien. Ahora vamos a ir que tienes toda la razón. Escucha, lo dices muy bien. Solo hace falta que lo practiques. Claro, yo lo practico fatal. Pero va a ser el micro a José Antonio que va a decir algo súper interesante. Malla te atrapa. La malla que te atrapa y te hace ver cosas donde no las hay. Y cosas que crees que son importantes y lo pinchan y cortan. Y la idea es ver la tele, escuchar al vecino, pero que nada de eso te afecte, porque nada de eso tiene algo que ver dentro de ti. Dentro de ti, ¿qué es lo que hay? Tú. ¿Vale? Eso es lo importante. Eso es que abres los ojos por la mañana y hoy había eso, oye, un nuevo día. ¿Vale? O sea, es no hacer caso realmente, pero es verlo. No es no hacer caso, es no dejar que te controle. Claro, es lo que te está diciendo, que es lo que yo creo, es que tú no tienes que quitarte de la tele. No tienes que dejar de ver las noticias, lo que tienes que impedir es que la reacción que provoque en ti esa noticia traspase el límite de lo razonable. Lo razonable es que te informes y que además, viendo esa noticia y escuchando la radio y leyendo el periódico y viendo una noticia en YouTube, compares las fuentes y digas, ni es verdad lo que dice este, ni lo que dice este, ni lo que dice este. La verdad es esta otra, que es la que yo creo. Que este no tiene tanta razón, ni este tampoco, ni este tampoco. Yo creo que el fondo de todo esto debe ser más o menos esta historia. Y cuando lo tienes, no permites que provoque en ti más allá de que estés informado de eso. Nada más. Si dejamos que el entorno dicte nuestro estado de ser, es como dice ella, tu ego el que te arrastra. Porque entonces tu ego, influenciado por el entorno,
tomará una posición de actitud y tu ego se habrá hecho con el poder de ti. Pero si tú observas lo que ocurre en el entorno, lo consideras una información que tú evalúas de una determinada manera y dejas que esa información esté ahí y no perturba el modo en que tú vives tu vida día a día, el ego no te está tomando el control. El ego, pase lo que pase fuera, no está cambiando la reacción que está produciéndose dentro. Dentro, ¿qué debe de hacer tu propio ser? Crecer en el amor, desarrollar las mayores capacidades, las mayores habilidades, utilizar sus virtudes de una manera útil para Dios y mejorar en la medida en que tú puedas, porque al ser útil para Dios eres útil a las personas que te rodean, eres útil a la sociedad, eres útil al entorno, eres útil a todo. Claro, es lo que dices tú. Es que decirlo, claro, tú lo dices, yo claro que lo digo. Ahora, que lo haga ya es otra cosa. Claro que es complicado hacerlo. Por ejemplo, ¿no? Que escuchas necedades o algo así. Bueno, Sandeces. Eso lo juzgas tú, así que es necedad. En realidad el otro dice lo que tiene el derecho de decir, lo que puede decir, lo que le dé la gana. Sí. La cosa está en que a ti no te afecta. ¿Tú estás seguro? Eso es. Lo que te diga esa persona, sabes que tiene que ver con él, no contigo. Eso es. No entres al trapo. Eso es. En lo de sandeces pretendía referirme a cosas que a ti te puedan estar humillando, insultando, cosas que no, pero es que la gente dice cosas que te pueden humillar a ti sin la intención a veces y sin el conocimiento otras veces de que te pueden estar humillando. Por ejemplo, si te dicen, pues es que claro, ¿cómo vas a tener un trabajo si nunca lo buscas? Entonces, ahí no hay un insulto, pero a ti te está humillando y a ti te está insultando porque tú te tiras 6 horas diarias buscando un trabajo que no encuentras, porque tienes 55 o 60 años o porque tuviste la mala suerte de que te dedicaste a formarte en cosas que hoy día ya no se llevan porque la tecnología y el mundo ha cambiado. Por ejemplo, ¿vale? Entonces, esa persona está diciendo sandeces, pero tú, como tú muy bien dices, las puedes interpretar. Esa sandez yo me la como, me la compro, le dejo a mi ego que se alimente con ello y que cocine aquí un cocido que nos va a atiborrar a todos, o yo esa sandez la dejo estar, no permito que el entorno perturbe mi ser, y yo escucho sus sandeces y digo, pues debe ser eso. Sí, seguramente tendría que dedicarle más tiempo. Ya está. No, incluso darle la razón. ¿Qué necesidad tienes de negarle? Hay un libro muy conocido, que lo conocéis, el de los 4 acuerdos de Miguel Ruiz. Sí. Uno de los acuerdos es no te tomes nada por lo personal. Pero yo estoy de acuerdo en lo que habéis dicho, yo estoy de acuerdo. Pero también cuando no estás, digamos, preparado, yo creo que una forma de protegerte es apartarte de esas personas que son tóxicas para ti, o por lo menos que entran en conflicto contigo. Pero no puedes. Estamos hablando... Muchas veces puedes elegir. No puedes. Estamos hablando de que llega a estas fechas y te ves involucrado en unas relaciones que durante el año has podido evitar porque no eran las mejores para ti o porque la distancia te lo permitía. Pero nadie obliga a que te juntes con la familia, nadie te pone una pistola en el pecho. Sí, la hipocresía social te conduce a esas situaciones. Tú puedes hacer libre de lo que quieras, ¿eh? Y el tema de la tele y todo esto, yo opto por no escucharla porque a mí sí que me afecta. Mirad, como no he aprendido a superar, a que eso no me afecte. Vale, tenéis razón los dos, por un lado. Tú puedes elegir, pero tienes razón hasta cierto punto. Tú, por ejemplo, no puedes elegir si, yo qué sé, el hermano de tu mujer es tonto a las 3, no estar con él la Nochebuena si te toca cenar con tu mujer, porque tiene que estar su hermano. Entonces, él es tonto a las 3 y tú a las 4 y a las 5 de la serie tienes que aguantar hasta que se va. Entonces, tú no puedes elegir. Ahora, sí puedes elegir que como es tonto a las 3, a las 4, a las 5 y a las 6, pues no le escuches, o lo que le escuches, le des la razón o lo ignores. Y por otro lado, respecto a esa incapacidad de que una vez escuchada la noticia no puedas gestionarla adecuadamente y por lo tanto prefieres no escucharla. Bien, correcto, tomas el camino más corto. Si no sé devolver pelotas, pues ¿para qué me voy a meter en un partido? Pues es que está muy claro. Pero ¿no es mejor aprender a jugar? Pero yo creo que es hasta habituarte, ¿no? Claro, es que no es mejor aprender
a que si tú eres capaz de gestionar. Pero cuando tú estás preparada igual también. Es que de lo Así que... que desintoxicar primero Claro, y luego una vez que claro. estás preparada... Es que esa es la puedo escuchar y puedo... Pero pasar de- fijaros, eso es la ecuanimidad, en lo bueno y en lo malo. Por lo tanto, el entrenamiento que tú haces en ti para ser ecuánime, cuando tú lo vas fortaleciendo y te vas quedando cada vez en una posición de mayor ecuanimidad, todo eso no te afecta. Entonces, entrenarte tú en que mejore tu situación para tener mayor ecuanimidad frente a lo que ocurre en el entorno, te facilita a ti estar en un equilibrio más sólido. Sí, pero para eso yo, como me conozco, me dosifico. En vez de escuchar todas las noticias, que es lo que hacía antes, ver todos los telediarios, estar informada. Hombre, es que todos tampoco hay que verlos. Bastante. Pues yo Lo menos posible. Y digamos, dar confianza a todo el mundo, que todo el mundo... No, porque Esos trucos son muy positivos. Yo soy de los que lo paso rápido. La noticia, escucho, me entero de lo que ha pasado y la paso rápido para no escuchar lo que dicen los periodistas. las personas también. Yo antes, todos son maravillosos, todo guay, pero no. No, efectivamente. Entonces, claro, como yo todavía no sé... Y tener en cuenta que las personas irradian una energía. No es solo que no sean maravillosos o sí, es que además cómo te influye a ti la energía de esa persona. Perdona. Claro, sí, porque puede ser buena para Para otro. Pero tú tienes algo que Claro, no sabes para ti lo que puede ser muy pasa. tóxico una persona quizás para, por ejemplo, una relación de pareja puede ser muy buena con un determinado tipo de pareja y nefasto con otra. Y es la misma persona. Yo he sacado el tema un poco de lo que pasa en esta sociedad, en esta fecha de la Navidad, porque para mí es un reto. O sea, entonces, como yo sé que para mí es un reto, supongo que para los demás también. Para mí Y el reto, os voy a explicar por qué para mí es un reto, porque para mí es un reto meterme mi soberbia por donde más me duele y por donde amargan los pepinos y soportar que sin razón, sin conocimiento, sin causa y sin amor, otras personas a las que amo me digan cosas que no me deberían decir. Y eso me compromete mucho emocionalmente por mi soberbia, por mi orgullo y por un ego desmesurado que ha tomado control de mi vida durante la mayor parte de mi vida. Entonces, cuando te enfrentas a esto año tras año y ves que no evolucionas, es cuando sientes el fracaso del que os hablé antes. Cuando dices, es que, claro, yo quiero que Dios tome parte en mi vida y me dé todas las galletas que me tenga que dar, porque es que no soy capaz de cambiarlo. O sea, yo siento que he fracasado, he perdido un montón de años de mi vida en los que no he evolucionado y sigo sin poder. Y eso no lo quiero en mi vida, yo quiero cambiarlo, quiero poner amor donde no era capaz de ponerlo. ¿Y qué hace falta? ¿Que me den estacazos como melones? Pues me los tendrán que dar, porque lo que yo tengo que poner de amor no lo logro. Yo llego otra Navidad y de nuevo, como estoy rodeado de personas cuyos egos llegan hasta el cielo y más allá, pues chocan con el mío. Claro, tú, si tienes la buena suerte de que a tu alrededor la gente es amorosa y humilde, pues no se manifiestan sus egos, no entran en conflicto con el tuyo, perfecto. Pero si tienes la mala suerte de que en tu familia o en tu entorno hay gente que tiene un ego que le llega a las nubes, pues con poquito que tú tengas ya chocas. Porque, y yo precisamente, que no tengo poquito, que tengo, si tú presumes de ración, yo tengo ración de 2 tazas. O sea que, entonces, yo veo que me genera muchos conflictos cuando me pongo a recordar todas esas fechas de otros muchos años de mi pasado en los que yo no supe controlar con amor esa gestión de mi ego cuando se veía enfrentado en el otro. Y además reaccionamos como espejo. Recordáis que siempre os hablo de que reaccionamos como espejo. Nosotros vemos en los otros lo que hay en nosotros. Por lo tanto, vemos mucho ego en personas que lo tienen porque nosotros lo tenemos. Por lo tanto, cuando esas personas manifiestan su ego, generan un conflicto sistemático con el nuestro. ¿Y qué hay que hacer en esta fecha año tras año? Ponerse a prueba uno mismo. Ponerse a prueba uno mismo de decir, ¿puedo yo poner amor aunque en mi entorno, en estas circunstancias, haya egos tan poderosos que saquen el mío a relucir con toda refulgencia? Pues, ¿qué haces? Coges un cubo de agua,
y te lo echas encima. Y si te tienes que echar un cubo de mierda, pues también te lo echas. Porque lo que hace falta es que tomes amor en esa posición para no dejar que el ego del otro saque el tuyo. ¿Me he explicado correctamente? Yo creo que, como decía antes Gisela, a veces usamos palabras demasiado, ¿cómo decirte?, demasiado volátiles o demasiado elevadas, no lo sé. Igual si en vez de decir, por ejemplo, que Dios me dé galletas, dijéramos, voy a tomar yo la responsabilidad de mi vida. Es decir, no le pidas tanto a Dios, mira a ver qué haces tú también. ¿Qué No. pones tú de tu parte, no? Hombre, claro, yo pongo de mi parte todo, Dice que pero nosotros somos los únicos responsables de nuestra propia vida. que tú seas responsable no significa que tú tengas el poder. Yo soy responsable de todo lo que hago, pero si yo espero un cambio catártico, una catarsis brutal en mi interior, eso no está a mi alcance. Yo no tengo capacidad como un ser humano de... Hágalo poco a poco, Yo pienso que Claro. es mejor llevarlo poco a poco. Claro, pero... O sea, empezar a escuchar tu voz interior que te dice, cuidado, que estás metiendo la pata. Ah. Y dices, anda, mira que estás vivo. Estoy totalmente de acuerdo. No. Yo estoy totalmente de acuerdo que yo tengo que hacer mi trabajo, ir paso a paso y evolucionar en todo lo posible. Pero es que no está a mi alcance. Es que la misericordia, porque la misericordia de Dios es la única que puede producir la iluminación de un ser humano. No sé, yo no confío tanto en Dios, yo confío en mi, como te decía, tengo confianza en mí y en la vida. Pero hay... Pedir no pido, de verdad que no pido. Pero algo Me hago tan... responsable de mi vida, hago lo que puedo. Pero algo tan, digamos, extraordinario como la autorrealización, por mucho que tú trabajes en ella, se produce en un momento determinado por una circunstancia concreta y en unas características específicas que no dependen en todo caso de ti. Yo creo que esto es el fenómeno de la autorrealización, es llegar a la plenitud de la esencia del ser en esta vida material. Y eso, por mucho que tú lo trabajes, siempre habrá millones de causas por las que no esté a tu alcance. Al final es la misericordia de Dios la que en un momento determinado, por una razón de su amor, tú vas a poder ver. Es como, ¿por qué despierta mi conciencia? Porque en un momento de amor, de esa superconciencia, entra en conexión con la mía. Yo puedo trabajar todo lo que queráis en que mi conciencia se vaya centrando, se vaya focalizando, yo trabajar en una presencia mayor, pero al final siempre estamos en manos de la misericordia de Dios, porque hay cosas tan extraordinarias que no pertenecen a este mundo, como por ejemplo la dimensión espiritual, que por mucho que tú quieras, tú no la puedes... Si no, ya tendríamos la receta. Fíjate qué sencillo. Si eso fuera así, y hubiera un procedimiento, ¿qué creéis? ¿Que el Buda sería tan malo de no dejar el procedimiento escrito? ¿Que Jesucristo no lo hubiera dejado escrito? ¿Que Mahoma no lo había dejado escrito? A ver, que ha habido muchos encarnados que han tenido la presencia de avatar de Dios. Si el procedimiento fuera perfectamente accesible para todo ser humano y estuviera en nuestra mano, ya había un manual de instrucciones, ya lo tendríamos. Krishna, si Krishna Chaitanya Mahaprabhu, cualquiera lo hubiera dejado. ¿El que dejó? El Sisastakam. ¿Y qué decía en el Sisastakam? Si Krishna Chaitanya Mahaprabhu, el último avatar divino reconocido por la civilización humana, decía: canta Harinam y pronuncia el nombre de Dios porque no tiene ninguna otra manera de llegar a él. Porque es su misericordia. ¿Qué es el canto del Harinam? Es un lloro de un hijo a su padre. Papá, por favor, ven, papá, por favor, ven, papá, no me abandones, papá, aquí estoy, papá, yo te amo, papá, te echo de menos, papá, por favor. Eso nos dice Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Tú llámale, que él ya por su misericordia vendrá a ti. Y en su santo nombre está él. Por lo tanto, no hay manual de instrucciones. Por eso, por mucho que yo quiera dar pasos, evolucionar, despertar mi conciencia, siempre estoy sujeto a la misericordia de Dios. Y un día, cuando esté harto de escuchar, papá, por favor, papá, que te estoy echando de menos, papá, que te necesito, papá, por favor, ven a mí, pues un día me dará luz y me dirá: anda, niño, calla ya, vente conmigo. Yo tampoco. Aquí tienes Ya, lo que discos, pasa es que alumnos discolos. podemos iluminarnos en esta vida, pero no tiene por qué ser en esta vida. No necesariamente. Es un proceso largo, No solo no tiene por qué ser, sino que es bastante improbable que sea. Lo menos probable. Jesús, primero tienes que abonar el terreno. Claro, trabajar, hombre, por supuesto. Por supuesto. Y aprendes mucho más
a Dios rogando y con el mazo dando. Eso está claro, eso está claro. Si yo no hago ningún esfuerzo por controlar mi ego, ¿cómo se va a manifestar amor en mí? Pero que solo lo puedes hacer tú, ¿eh? Solo lo puedes hacer. Pero por mucho que yo haga esfuerzo por controlar mi ego, por mucho que yo manifieste amor y por mucha misericordia que yo le ponga a la vida, la iluminación no está a mi alcance, es por su misericordia solo. Si diluyes una parte, si diluyes una porción de ego, ya es cosa. Hombre, porque tu vida va a cambiar. Claro, en eso. A poco que cambie. En eso es en lo que todos tenemos que estar, nada más que en eso, solo en eso. Mejorará. En controlar todo nuestro ego y poner todo el amor que podamos. Todo nuestro ego tampoco es eso, lo que puedas. No, he dicho todo lo que podamos, todo nuestro. Los acuerdos es haz lo máximo que puedas. Sí. Pero no te dice haz lo máximo, te dice haz lo máximo que tú puedas, lo que está a tu alcance, efectivamente, totalmente de acuerdo. Pero ese es el trabajo. Y en estas Navidades, pues nos tocará hacer ese trabajo de intentar tomar la mayor presencia de ser de nuestro ego para al presenciarle, desactivarle, estar observándole y poner todo el amor del que seamos capaces y toda la ecuanimidad cuando otros están manifestando su ego a todo gas, a todo lo que da. Porque en esas fechas sale el ego a todo lo que da. Pero a ver, es que es normal, porque es que en la sociedad todo nos lleva a eso. Sí. Aquí quiénes son los estupendos, los más guapos. Claro. Y son los más guapos. Y los que han conseguido más y los que. ¿Y quiénes son los mejores? El más listo. Claro. Todo es lo más. Y yo también. Pues lo menos puede más. Hay a matar, ¿no? Que se puede hablar también las cosas y de una forma también divertida, aunque salga ese ego, también se puede, o igual es ya no es ego, no sé, Yo creo que estoy un poco confundida. No, cuando hablas de manera divertida y amorosa no es el ego. Es que quizá tú estás muy conectada con tu ser más que con tu ego. Entonces para ti es mucho más natural ser que manifestar el ego. Y otros, como yo por ejemplo, estoy mucho más atrapado en mi ego que en mi ser. Entonces cuando yo manifiesto mi ser y mi amor es muy excepcional, porque he estado toda mi vida muy atrapado en mi ego. Y a lo mejor en tu caso tú eres más esencial. Decís, déjalo, pues igual igual de una manera cordial le puedes también y poner los límites, ¿no? También a veces es cosa de... Pero esa asertividad, si es amorosa, es ser, no es ego. El ser, cuando se manifiesta una persona sin un discurso mental, sin un proceso de artefacto mental constante, sino que sale de su esencia, de lo más profundo de sí misma, de una manera natural, eso es ser. Y ahí se actúa con amor, con la naturaleza de lo que tú eres. Y esa actitud amorosa puede ser asertiva. Tú le puedes decir con todo el amor del mundo a alguien, por favor, no le digas esas cosas a tu hermana, que la estás haciendo sentir mal. Y esa asertividad es amor. Y tú le estás diciendo que no haga algo, o que eso sale desde un amor. Pero cuando tú facturas tus resultados desde la máquina de tu mente, estás facturando desde el ego. Y entonces le dices, pero ¿cómo coño le dices eso a tu hermana, que es tu hermana? Joder, que la tienes que respetar. Fíjate tú la diferencia. Le estás diciendo lo misma cosa una desde el ego y otra desde el ser. Claro, ahí estamos. Y el único desacuerdo que tenemos es que yo creo que a pesar de que yo lo practique y lo trabaje y todo, la luz, a mí, la plenitud del amor no me puede llegar si no es por misericordia de Dios. Hombre, pero es que cuando tú ves eso en los maestros y ves que está ahí y que se puede tener, no es ilícito aspirar a ello. O sea, yo sé que no voy a alcanzarlo, pero no me digas que es inmoral o es ilícito o el aspirar. Yo aspiro. ¿Qué pasa? Que sé que eso es solo por misericordia de Dios y se lo ha dado a esas personas y no tiene por qué dármelo a mí. O sí, eso es su voluntad. No en esta vida igual. O en otra, o en esta, o cuando a él le apetezca. Está muy bajo, porque... Sí, él lo quiere dejar todo para luego. Una pregunta. Es que está muy feliz en esta vida. Este curso va a terminar en enero, ¿no? No, en realidad llega hasta mayo, hasta el verano. Vale, o sea, vamos a llegar hasta mayo. Como Ibercaja lo que hace es que hace los cursos como el año escolar, ¿Sí? y los parte en la Navidad. Hace como el año escolar. Entonces, Hasta mayo. lo normal es que durará hasta que acabe el curso de los chavales en los colegios. Porque luego ya sí que no podemos seguir dando clases porque cuando se acaban los colegios ellos tienen actividades que ocupan todas las instalaciones con los niños durante el verano. Vale.
Entonces la pregunta es, ¿sería posible? Porque claro, nos has hablado también de los maestros y tal, de hacer una videoconferencia para nosotros. Yo le puedo pedir una ¿Sabes? videoconferencia. Para percibir, aunque sea por videoconferencia, Él todas hace estas cosas que nos cuentas, ¿no? Para, directos porque por estamos Facebook. muy dísculos. Yo creo que Por estamos, Facebook, Vishnu igual Maharaj. nos Sí, falta hace ver, directos ¿no? por Facebook. Entonces, bueno, Pero los prohibían. Es que yo como no uso el Facebook. Se encarga de eso. A ver, como veo que tú tienes interés específico, pues lo que me tenéis que decir es de qué os gustaría que hablara él, porque eso siempre me lo pregunta. Claro. Él siempre quiere saber de qué queremos que nos hable. Entonces le puedo pedir que un día que él nos diga, cuando él nos diga, eso sí, la hora como está diferenciada, pues igual nos toca un miércoles a las 4 de la tarde o un viernes a las 10 de la noche, cuando nos diga él, nos conectamos todos y le pido que haga no sé, un Bizum o lo que sea, no sé, un meeting o lo que sea que él use, que él nos diga cómo está más cómodo para él y que le demos el tema y él nos hable de eso y ya está. Y se lo traslado y le pregunto Lo digo a efectos de que tú puedas sentir cómo es él y escucharle y verle. ver si... Sí, no os preocupéis, yo, claro, lo pondré en aviso en el grupo para todos y también debemos procurar que se entere la mayor cantidad de gente posible y lo que tenéis que decidir ahora, en esta Navidad lo podemos decidir y se lo pedimos después de Navidad, es cuál es el tema del que queremos que nos hable. Yo creo que la persona más adecuada para decidir el tema eres tú. No necesariamente. No necesariamente. Podéis plantear un par de temas cada uno y yo os puedo dar una opinión, pero yo no tengo que dirigirle a él. Él quiere hablar a la gente de lo que la gente necesita. No. Pero él entonces sabrá mucho más lo que necesitamos. Hombre, él cuando va a un auditorio y no tiene una directriz, él suele hablar de lo que es el sufrimiento y la felicidad a través de la vida espiritual. Es lo que suele hablar. Pero nosotros tenemos la suerte de que le podemos pedir lo que queramos. Entonces, si vosotros os preocupa, pues yo qué sé, cómo el alma se libera después de la muerte, cómo el amor se manifiesta de Dios en nosotros, porque el Paramatma o el alma divina está presente en nuestra presencia de nuestra vida material. La cosa que os interese, pues se le plantea. Y se le pueden plantear un par de temas, un par de preguntas y que... ¿En castellano o en inglés? No, él lo va a decir en inglés y yo traduciré. Y será complicado porque, claro, tendré que... cuando estoy junto a él es mucho más sencillo, porque le voy escuchando y hablando a la vez. Y aquí no. Yo a él le puedo escuchar y al mismo tiempo hablar traduciendo, pero cuando lo hagamos por videoconferencia tendré que irle parando, tendrá que ir diciendo cosas y, bueno, veré si puedo encontrar algún devoto que nos ayude. Sí, porque si desde allí hay alguien que traduce desde allí es mucho más sencillo. ¿Y él dónde está? ¿En qué parte de India está? Viaja por toda la India. ¿Normalmente dónde está? Hace 5 días en Arabad. Pero hace 5 días estaba en Arabad, pero su templo, digamos que el que es su lugar, su centro de operaciones está en Brindavan. Brindavan está en el sureste de Nueva Delhi, aproximadamente a 1 hora y 20 minutos conduciendo en coche. Pero eso cambia las cosas, ¿no? Porque la idea está muy lejos. Igual la parte norte que la parte sur. Pero igual se conecta desde un templo diferente, no desde el de Brindavan. Él gestiona el de Brindavan, el de Orissa, el de otro más. Él controla 3 templos, gestiona 3 templos. Y luego hay otros maestros espirituales que gestionan otros de los templos que dejó Puri Maharaj, su maestro, como responsabilidad para que ellos los atendieran. Hay algunos que llevan un templo, él lleva 3. Ya que nos dejas elegir, a mí me interesaría que nos hablara de cómo inhibir las modificaciones de la mente. ¿Las? Modificaciones de la mente. ¿Qué significa ese es el aforismo 2 del Yoga Sutra de Patanjali. ¿Y qué significa las modificaciones de la mente? Pues eso que nos hace sufrir, el no ver la realidad,
el ver el Maya, el estar en el Maya en lugar de estar en la O realidad. sea, la lucha Entonces, de la mente, espiritual de un el ¿Cómo equilibrio cambiar la mental, mente para verlo en positivo, digamos? claro, ¿Cómo para limpiar las gafas de la mente para verlo como es, para ver la realidad. Bueno, pues tendremos que pronunciar la pregunta de una manera más concreta, pero yo abriría un pequeño debate para que haya un poco de consenso respecto a eso. A mí me parece un tema muy interesante. Sí, a mí Si los demás, vamos, sí. si los demás están de acuerdo, Sí. Pero ya entendéis lo que quiero decir, Sí. ¿no? bueno, ¿Cómo yo llevar- hay que formular mejor la pregunta, hay que formularla mejor. Bueno, es que el aforismo ya mejor no se puede mejorar. Es la inhibición, Sí, 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 sí. O sea, la ¿cómo llevar inhibición una de vida- las modificaciones de la mente. ¿Cómo ¿Cómo llevar una vida espiritual evitar? en un mundo occidental, materialista, Bueno, ¿cómo? con ego? Como Con ego está Yo- pegado. no tenemos urgencia, se lo vamos a pedir después de Navidad, vamos a abrir el debate en el grupo de WhatsApp y vamos a elegir un par de preguntas y la mejor manera de enunciar la pregunta para que le quede muy claro con lo que le estamos preguntando. Y le voy a preguntar también si pudiera tener a alguien que pudiera traducir a castellano allí para que resultara más fácil. Y si no, pues tendré que traducir yo, lo cual nos va a ralentizar mucho y el tiempo que nos dedique se va a reducir a la mitad. Pero bueno, qué remedio. Un tema que me interesaría, por si acaso, es cómo ver, por ejemplo, después de abandonar nuestro cuerpo, qué es cómo lo ven ellos, qué pasa cuando abandonamos el cuerpo. Vale, pues vamos a abrir ese pequeño debate en el grupo. Elegimos 4 o 5 preguntas, al final hacemos una selección y entre todos votamos las 2 que le vamos a llevar a él. Y ya está. Entonces, creo que democráticamente es la mejor manera y yo luego sí que os ayudaré a perfilar la pregunta para que el texto quede lo más claro posible y ya está. Pero no quiero inducir a nada, quiero que sea lo que nos salga. Damos por acabada la sesión, que se nos pasa mucho la hora. Vamos a parar.